Presentó el proyecto de reforma tributaria. Esto fue el día de hoy. Buscará recaudar un 4.1% del PIB. Subirían los impuestos para el 3% de las personas y bajarían los impuestos para las empresas. Antonio, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo está, Roberto? Gusto de saludarles. Con lluvia también aquí en el centro de la capital, lo que obligó en el Palacio de la Moneda a que esta ceremonia fuera ahí en el patio de las Camelias y se pudiera disponer también de un techo para que las autoridades hicieran la presentación oficial ya de esta reforma tributaria, una de las más importantes, considerado así por todos los analistas del presente gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, las autoridades incluso en algún momento han condicionado a la aprobación de esta reforma tributaria el cumplimiento del resto del programa, un programa con varias reformas, entre ellas, por ejemplo, la reforma previsional. Busca recaudar, tú lo mencionabas, Roberto, un 4,1% del PIB, mejorar ahí distribución de los ingresos para garantizar, dice el gobierno, derechos sociales. Es un paquete con 3 proyectos, uno con impuesto a la renta, a la riqueza, es decir, a los ingresos, y allí se incluye, explicaron las autoridades, lo relativo a la elusión y también la evasión. Luego está el royalty a la minería y un tercer punto incluirá ahí a los llamados impuestos verdes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó allí una larga exposición de unos 40-45 minutos donde detalló todos estos aspectos, valoró allí los diálogos ciudadanos que, recordemos, el gobierno llevó adelante para poder configurar esta reforma tributaria, y también destacó la participación de más de 70 expertos. Pasemos a revisar, si les parece, parte de la larga exposición que realizó el guardián de la billetera fiscal, el jefe de las finanzas públicas, el ministro Mario Marcel. La mayor recaudación va a venir acompañada de un compromiso importante en términos de mejorar la calidad del gasto público, mejorando la transparencia, difundiendo mejor los contenidos del presupuesto, aumentando la eficiencia en el gasto público. Nuestro compromiso es con el país en su conjunto para usar bien estos recursos y demostrarle, ¿cierto?, a las chilenas y chilenos que el esfuerzo que se esté haciendo por pagar mayores impuestos va a ser un esfuerzo que valga realmente la pena. Ya, ahí escuchaban ustedes al ministro Mario Marcel, que ha estado trabajando durante todos estos meses junto al equipo del Ministerio de Hacienda, entonces, para elaborar esta reforma tributaria, uno de los pilares que sustenta, dicen en el Ejecutivo, el resto del programa de gobierno. Duró como unos 45 minutos, como les comentaba, la exposición del ministro Mario Marcel. Por eso, a su turno, el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo que independiente del color político, da tranquilidad escuchar al ministro Mario Marcel, lo que desató carcajadas ahí en el patio de las Camelias, donde a esa hora, en medio de la lluvia en la región metropolitana, se escuchó la presentación de parte del Ejecutivo de esta reforma tributaria. Incluso el presidente Gabriel Boric realizó una analogía ahí respecto de la lluvia. Dijo: cuando despertamos y está lloviendo en la región metropolitana, claro, pensamos que es una buena noticia porque se va a reducir el déficit hídrico, dijo, pero también pensamos, por ejemplo, en aquellas personas que están en situación de calle. Por eso, no a todos impacta de igual manera lo que pasa en nuestro país. A eso apunta también la reforma tributaria, una mejor distribución de la riqueza, dijo el presidente. Pasemos a escuchar lo que dijo. El objetivo de una reforma tributaria es justamente avanzar en mayor equidad, avanzar en mayor igualdad, avanzar en mayor cohesión social. Y si logramos el consenso que esperamos lograr en el Congreso con esta reforma, creo que todos vamos a poder estar satisfechos y orgullosos. Como he reiterado y voy a seguir insistiendo en esto, esta reforma es por una mayor equidad, por una mayor cohesión social, y no es en contra de nadie. Sí, no es en contra de nadie, lo había dicho antes el presidente Gabriel Boric, lo reitera en esta jornada de día viernes lluviosa, donde el gobierno entonces presenta finalmente esta reforma tributaria que durante el día de ayer fue socializada también de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con algunos parlamentarios de oposición que no se hicieron presentes durante esta jornada aquí en la sede de gobierno. Allí se conversó respecto de algunas novedades que incluye esta reforma
tributaria, que es que habrá cambios en la tributación a la ganancia de capital por la venta de viviendas. Las ganancias obtenidas por el vendedor deberán ser incluidas como ingreso en su declaración de renta y quedarán sometidas, claro, a la tasa. También hay cambios en el arriendo de inmuebles. Llamativo esto, la idea es permitir a las personas deducir de su base imponible los arriendos que paguen por hasta 450.000 pesos mensuales. Se busca aquí un beneficio a la clase media, dicen las autoridades, y habrá, claro, información disponible para el Servicio de Impuestos Internos respecto de este listado de arrendadores. Este tema lo aterrizó también el ministro de Economía, Nicolás Grau, con quien conversamos ahí en el patio de las Camelias. Pasemos a escuchar lo que nos contó. Por montos de hasta 450.000 pesos, es decir, por ejemplo, si una persona paga un arriendo de 600.000 pesos, 450.000 de esos 600.000 los va a poder descontar de su impuesto a la renta, y de esa manera entonces se va a equiparar la situación que existe entre quienes compran una casa y quienes arriendan, porque los que compran tenían ventajas tributarias y en cambio los que lo arrendaban no la tenían. Ya, ahí la explicación un poquito más detallada del ministro de Economía, ahí en un rinconcito del patio de las Camelias, luego que escuchamos al ministro de Hacienda en su larga exposición durante esta mañana. Les comentaba que llegaron varios representantes del oficialismo, no todos, por cierto, en esta jornada lluviosa, pero claro, algunos echaron de menos a algún representante de la oposición que han estado muy pendientes de esta reforma tributaria. No participaron de esta presentación aquí en el Palacio de la Moneda. Algunos llegaron, por cierto, desde el oficialismo y comentaron cómo reciben los mayores detalles de esta reforma tributaria, y algunos de la oposición hicieron llegar sus impresiones a eso del mediodía, cuando ya conocíamos los detalles de esta reforma tributaria, que evidentemente va a generar un amplio, un extenso debate en el Congreso Nacional, donde, recordemos, el Ejecutivo no tiene mayoría, por eso necesita ir a buscar los votos sí o sí a la oposición en este proyecto y también en la serie de reformas que prepara el Ejecutivo en estos 4 años de gobierno. Escuchemos, si les parece, las voces desde los distintos sectores políticos una vez conocido el mayor detalle de esta reforma tributaria. Celebro que el pilar indispensable para lograr los cambios en nuestro país, como es el proyecto de la reforma tributaria, haya recogido algunos de los asuntos que hemos venido planteando insistentemente, como por ejemplo el impuesto progresivo a las grandes fortunas de Chile, impuesto al patrimonio, impuesto a la renta. Y no debe escandalizarse nadie, porque esto lo hacen los demás países que también conforman la OCDE. Necesitamos una reforma tributaria progresiva para asegurar el financiamiento de los cambios permanentes progresivos. Debemos también terminar con las triquiñuelas para eludir o evadir, tal como hemos sabido de algunas grandes fortunas que hacen donaciones a parientes para que a través de las nuevas formas empresariales que estos parientes hacen, retornan su capital y las utilidades a la empresa de origen. Hay cosas que yo empatizo de lo que se ha anunciado, pero hagamos un esfuerzo adicional para mejorar las pensiones, hay que hacerlo, obviamente. Ahora, ¿cómo se hace el punto? Yo echo de menos un esfuerzo del Estado, que lejos es el más poderoso en nuestro país, que ellos pudieran ahorrar y poner parte de esos recursos, o reasignar fondos. Y respecto a los impuestos, los vamos a estudiar cada uno en su mérito. Queremos ver dos cosas. Primero, cómo influye eso en la inversión. O sea, da lo mismo que suban los impuestos y se va a seguir invertir, o se va a mejorar la inversión o se va a ir a un freno y por tanto una caída en el empleo. Yo lo llamo por la paz social, porque claramente lo que busca esta reforma tributaria es invertir en paz social, porque algunos creen y sostienen que es suficiente solo con el crecimiento para terminar con las desigualdades. El crecimiento es necesario, pero para que llegue la justicia social se requieren otros esfuerzos. Porque lo que hace es instaurar en Chile una mayor justicia tributaria y a consecuencia de eso también una mayor justicia social. Y eso significa que todos tenemos que entender que nuestro país hace pocos años vivió un estallido social, una crisis social cuya principal razón, creo, es la gran brecha de desigualdad que hay.
Bien, ahí las impresiones, las distintas opiniones en los distintos sectores políticos, una vez conocido el detalle de esta reforma tributaria. Escuchaban ustedes algunos parlamentarios que no estuvieron en esta ceremonia aquí en el Palacio de la Moneda, otros que sí, como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. También escuchaban ustedes al diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Quien sí llegó aquí al Palacio de la Moneda fue Juan Sutil, el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, el máximo representante de los empresarios en Chile, quien acaparó el interés de la prensa una vez que conocimos los mayores detalles y la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel. De hecho, les cuento que apenas terminó la ceremonia, todos quisieron ir a escuchar las impresiones de Juan Sutil. La CPC se ha mantenido, por cierto, al tanto, muy vigilante de toda esta reforma tributaria, el debate que se va a dar también allí en el Congreso. Pudimos conversar con él respecto de esta reforma tributaria. ¿Qué sensación le quedó a los empresarios? Pasamos a escuchar lo que dijo. La incerteza disminuye porque por lo menos tú ya sabes perfectamente cuál es la propuesta que el gobierno está haciendo, en este caso a la ciudadanía y también al Congreso. Esto no se nos olvide que tiene que ir al Congreso, va a haber un periodo de a lo menos 6 meses. En las reformas anteriores eso ha sido más o menos el plazo y yo creo que ahí va a haber un trabajo que tiene que ser colaborativo de todos los sectores, de toda la sociedad, para que esto sea lo mejor para Chile. Bien, la palabra allí del presidente de la CPC sobre este proyecto de reforma tributaria que ha sido presentado ya aquí en el Palacio de la Moneda. Queda pendiente, por cierto, la firma ya más formal, protocolar, para su ingreso allí al Congreso Nacional, donde va a ser debatido. Les cuento que mientras todos estábamos pendientes allí de las reacciones por este proyecto de reforma tributaria, el presidente de la República, Gabriel Boric, concretó un llamado telefónico con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una conversación telefónica que no se había dado desde que comenzó el conflicto allí en Ucrania, incluso antes que el presidente Gabriel Boric asumiera el conflicto ahí en territorio en Ucrania, la invasión por parte de Rusia que comenzó el pasado 24 de febrero. De la conversación que ambos sostuvieron, la versión oficial mediante Twitter de parte del presidente Gabriel Boric, publicó ahí en su cuenta personal, dice: acabo de conversar con el presidente de Ucrania, a quien le expresé mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales. Los 18 muertos hoy en Odessa por ataque ruso son inaceptables. A la 1 de la tarde allí con 30 minutos, hace un ratito nada más, el presidente Gabriel Boric entonces comentando ahí en redes sociales lo que fue su llamado telefónico ahí con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Importante esto considerando los últimos hechos ahí en territorio ucraniano y también considerando la cumbre de la OTAN que se realizó en la ciudad de Madrid también en los últimos días, donde los países allí condenaron nuevamente la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Así que de reforma tributaria y también de materias internacionales aquí en el Palacio de la Moneda durante esta jornada de día viernes, Roberto. Bien, Antonio, muchísimas gracias, excelente trabajo, y recordar también que ya llevan varios meses la guerra en Ucrania. Da la impresión por un momento que nos olvidamos, pero no nos hemos olvidado. Desgraciadamente, a veces con el pasar del tiempo empezamos a naturalizar ciertos hechos, pero lo cierto es que la guerra continúa. El desastre que se está viviendo en Ucrania permanece vigente, y esta vez lo hemos visto en este mensaje también del presidente Gabriel Boric. Gracias, Antonio, que estés bien.